Ahora sí les damos la bienvenida a el lanzamiento, entiendo que el lanzamiento oficial del libro que tengo junto a mí, El Código Eterno, el secreto que unió las grandes obras, de Juan Carlos Riera, escritor que tengo junto a mí en este momento. Por favor, démosle un fuerte aplauso para bienvenirle. Como PROSAL, Proyecto Regional para la Organización Social de Autorías Literarias, te damos un agradecimiento por aceptar hacer este lanzamiento, un evento muy importante para todo el proceso de publicación de un libro en un espacio que para nosotros significa tanto, sobre todo en un espacio tan bonito como este, que con sol y todo hay que decir que es bellísimo. Yo la verdad es que ya me leí El Código Eterno, soy fan, realmente admirador de tu escritura. Vamos a estar conversando primero de algunos eventos antes del libro, previo al libro, de todo lo que sucede, los fenómenos que pasan por tu mente antes. Después vamos a estar hablando del libro propiamente tal. Luego la idea es poder reflexionar un poquito sobre las temáticas muy potentes y muy humanas que presentas en tu libro. Y luego la idea es pensar un poco hacia adelante qué se viene para el escritor Juan Carlos Riera. Habiendo dicho eso, tenía muy pensado presentarte, pero la verdad es que para mí siempre es más significativo que el escritor, en este caso, se presente. Cuéntanos, ¿quién es Juan Carlos Riera, escritor? Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad de poder permitirme presentar el libro. Juan Carlos Riera es un venezolano que emigró a Chile en el 2015 debido a la situación en Venezuela. Soy de profesión médico urólogo y bueno, esta pasión por escribir comenzó en el 2018 cuando posterior a haber emigrado y haber tenido una experiencia al llegar a Chile un poco bien ondulante, con pics y valles muy grandes, decidí relatar desde un punto de vista más biográfico la experiencia. Ese primer intento y ensayo se llamó El diario de un médico inmigrante, en donde un libro breve cuento ese proceso de llegada y está resumido en los 3 primeros años. Ahí me di cuenta y sentí que me gustaba, que invertir el tiempo en escribir cosas así no las fuera a leer nadie era agradable, era una forma de viajar, de irse de la realidad. Y empecé, luego seguí con de la ambigüedad humana a la singularidad tecnológica, que es más un ensayo basado e inspirado en Yuval Noah Harari, que sus maravillosos libros pues muestran también esa evolución. Esto es como una visión un poco más desde el punto de vista más terrenal, ¿no? De cómo los seres humanos estamos perdiendo esa capacidad de ser ambiguos, porque la ambigüedad es una de las cosas genuinas del ser humano. Cuando te ofrecen algo, Joaquín, ¿quieres publicar con esta editorial o con esta? Tú no tienes nunca una respuesta inmediata. Siempre va a haber una duda, y esa duda es esa ambigüedad que nos hace realmente humanos. Cuando la singularidad tecnológica está llegando, ya vamos directo a una respuesta más exacta. Y luego, El Código Eterno, en el cual trabajé por un espacio de 2 años para sentir que estaba listo. Y más recientemente, todavía no está publicado oficialmente, Ecos del Pensamiento Libre, en donde son una colección de 6 cuentos cuyo objetivo es confrontar al lector sobre la realidad y sobre los elementos sociales que nos han puesto enfrente siempre como verdad, y la hemos asumido no por convicción sino por entrenamiento. Se nota que eres un escritor ya con su trayectoria más bien consolidada, y qué interesante ver cómo vas forjando también tu horizonte como escritor con este paso de tema, estos cambios de paradigma también que vas enfrentando. Me gustaría que pensáramos en El Código Eterno propiamente tal. Este fabuloso libro que nos convoca aquí, te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a pensar en la que viene a ser la trama del Código Eterno? ¿Cuándo empezaste a pensar en este libro propiamente tal? Sí, de hecho es lo más surrealista que me ha pasado, porque yo siempre veía a las personas que decían, se me ocurrió una tarde que estaba viendo el sol, imaginé que... Y esto pasó una noche, proviene de un sueño, era que los grandes escritores de la historia
se estaban comunicando entre ellos mediante un algoritmo que nadie entendía. Y que, por ejemplo, Humberto Eco le tocaba escribir su parte del código en su momento, que Gabriel García Márquez le tocó, Fyodor Dostoyevsky le tocó. Entonces cada uno, en momentos históricos diferentes, lograban ir armando esa frase de esa palabra, de esa estructura gramatical que ellos querían decirle a la humanidad. Pero lo que, una vez madurando la idea, cuando dije, oye, busqué si alguien había escrito sobre una idea tan loca y vi que no había una referencia establecida, se me vino a la mente la idea de que este código lo empezó a escribir el primer escritor oficial del mundo, que es Homero. ¿Ya? Eso, la Ilíada. Y que él comenzó con la primera parte de esta frase, pero la diseñó ya para que ninguna comprensión humana pudiera entenderla, solo mediante la inteligencia artificial, hace más de 2000 años. Y ahí comenzó la aventura de generar esa idea. Es heavy porque me hacen sentido muchas cosas escuchándote, Juan Carlos. Habiendo leído el libro, habiéndome interiorizado en esta historia, me encanta cómo se te vino la idea a la mente también. Encuentro que es una de estas revelaciones épicas de las que a mí me gustaría tener alguna vez en la vida. Me encanta que hayas pasado por una experiencia así. Oye, y siguiendo en este viaje que viene a ser la publicación, tienes esta idea, el corazón de la idea que va a dar pie a toda esta maravillosa obra que es el Código Eterno. Voy a hacer una pregunta ahora bien como tradicional, pero que me llama mucho la atención, porque cuando vas hablando aparecen estas referencias a Dostoyevsky, a Homero, aparecen otros autores. Te quería preguntar si en la escritura del libro, por ejemplo, tuviste algunas inspiraciones de otros autores, por ejemplo, al momento de escribir. Sí, obviamente sí. De hecho, tú me lo comentaste cuando lo habías leído y me lo han comentado ya previamente, que el libro va en la misma onda de Dan Brown, pero mis inspiraciones más exactas de escritura vienen de Raymond Quirós, que es un escritor de thrillers investigativos, de Javier Sierra, que escribió En la Cena. Son escritores que entrañan, que tratan de cubrir el mensaje explicándolo mucho. Eso me gustó. Esa narrativa de decirte mucho y el lector cree que me está diciendo todo, pero ¿por qué? Claro, porque es que esa es la manera de confundirte. Creer que lo que estás leyendo es tan explicativo que no necesitas avanzar. Y después viene el punto. Entonces, en la parte histórica, soy un fan de Santiago Posteguillo, con su trilogía de Roma y todos los libros que he escrito basados en ese mismo hecho, y de Joel Dicker. Joel Dicker es un escritor sueco que hace novelas con una línea de tiempo muy bien estructurada, donde los personajes maduran durante su novela, y de él tomé eso, permitirme que cada personaje tuviera su vida, más allá del foco de la novela. Y esos son los principales autores. Me sigue haciendo mucho sentido. Es heavy como no solamente Alejandro, el protagonista, sino que también cuando pensamos en sus compañeras como Elena, como Izzy, son figuras que efectivamente van tomando mucho carácter a lo largo de tu libro. Y me hace mucho sentido escucharte también como otro conocedor, bastante conocedor de Santiago Posteguillo. Me hace mucho sentido escuchar que tiene esa raíz, la verdad. Yo me leí la trilogía Africanus de Santiago Posteguillo y la verdad es que me hace muchísimo sentido ver que hay un poquito de ese Africanus o de esa letra atrás de Africanus en tu pluma. La verdad, me encanta. Y en verdad cuando seguimos hablando, otra cosa que me llama la atención, sobre la que también te quería preguntar, es que aparece el tema de la investigación. Como que hay, no solamente en el libro hay una investigación, sino que, aunque en realidad voy a reformular lo que iba a decir, en el libro hay una investigación tan central y tan potente que me hace preguntarme si en tu caso tuviste que realizar alguna investigación para llevar a cabo el Código Eterno. ¿Tuviste que investigar algo por el estilo para llegar al libro tan
intelectualmente elevado, se me ocurre decirle, al código eterno. Sí, fíjate, de hecho esa idea nace en el 2022, cuando la inteligencia artificial estaba todavía en pañales, estaba comenzando a hacerse pública, y mi primera idea era que unos médicos se iban a dar cuenta de esta conexión. Pero después dije, no, pero es que médico es muy fácil, yo soy médico. Voy a tenerla como demasiado... Y entonces ahí, de hecho, empecé a hacer cursos de inteligencia artificial. Hice al menos 4 cursos sobre inteligencia artificial, algoritmos, y empecé a entender que mejor era un equipo de literarios. Entonces tuve que estudiar qué estudian los literarios, qué posgrado hacen, qué tipos de estudios hay, de qué manera yo podía enlazarlos con esta idea. Y definitivamente una de las áreas más valiosas fue la literatura comparada, porque son especialidades donde ellos aprenden a tener una visión mucho más amplia del texto que está leyendo o el mensaje, sino ir un poco más allá. Entonces me tocó investigar muchísimo. De hecho, creo que el proceso para comenzar a escribir formalmente fueron no menor a 3-4 meses para poder tener ya un conocimiento de saber qué iba a hacer, por lo menos por dónde partir. Y el libro comienza en la Biblioteca de Libros Raros y Acunados de la Biblioteca de Madrid. Entonces, de hecho, yo lo hice con la percepción de que el que lo leyera fuera primera vez que supiera que eso existe. Una sección de libros raros y acunados. Entonces ahí comenzó. De hecho, tu libro en ese sentido cumple un rol como concientizador del oficio de la literatura súper fuerte, porque claro, como que da cuenta de que existen esas cosas y además nos transporta a muchísimos lugares a lo largo del mundo, donde también nos vamos presentando con bibliotecas, otros espacios patrimoniales para su lugar de origen, donde también van saltando los protagonistas. Así que me parece muy interesante saber que efectivamente realizaste toda esta investigación, que efectivamente se nota cuando uno va leyendo, cuando uno va pensando, este libro es cabezón, uno va cayendo en la cuenta de que acá el autor le metió trabajo. Acá hay trabajo detrás de esta obra y la verdad es que logra apreciarse muy bien. Siguiendo con este camino de la publicación, de la escritura propiamente tal del Código Eterno, te quería preguntar, habiendo realizado esta investigación, habiéndote inspirado de Posteguillo, de Dicker, de todos los autores que mencionaste, habiéndote sentado a escribir, ¿cuál fue el momento en el que tú, escribiendo a través de... ¿Escribes a mano o escribes en computador? En computador, buenísimo. ¿Cuál fue el momento en el que tú, escribiendo a través de ese computador, te diste cuenta, esta obra está lista para ser publicada? La verdad nunca. No, o sea, la sentí que llegué al final que quería dar, sentí que Alejandro y el equipo llegó donde tenían que llegar, pero sentía que me faltaba algo más, pero al mismo tiempo podía cerrarla ahí. Y no sabía, yo realmente no soy un escritor experimentado, o de hecho, cuando se lo envió a Caligrama, que es una editorial que es autopublicación asistida, tiene un nombre, ¿ah? Eso, copublicación. Ellos la consideran, antes de dar el beneficio de que fuese completamente autopublicado, copublicado. Y cuando me escriben, me dicen que les gustó y que lo van a hacer por copublicación y que la van a someter, después de la revisión ortotipográfica y maquetación, que la van a someter a un comité evaluador que le da a las novelas de nuevos autores algo que llaman sello talento, y que obviamente pasa por un proceso que duró como 3 meses, y finalmente me notificaron que le habían dado el sello talento a la novela, y en la impresión del libro se lo colocaron. O sea que fue un respaldo bien rico de vivir, porque era mi primera vez que yo intentaba algo de esta forma. Y tanto ha sido que a los meses me llamaron para decirme que querían ver la novela para darle una vista como guión, para probablemente algo en video. Entonces, bueno, di mi aprobación, pero todavía no sé, no tengo ni idea de ese proceso, pero
lo menciono porque es la parte agradable que uno como persona y como que le dio vida a esta locura, hay otra persona que lo reconoce. Es realmente fabuloso cuando las editoriales saben reconocer el talento. Yo no sabía esto que me acabas de contar. Démosle otro aplauso a Juan Carlos, por favor. Por favor, prodigioso, me parece prodigioso. Y como decía, siempre espectacular cuando se sabe identificar bien el talento donde está puesto. Habiendo dejado esa felicitación, me parece que interesante en realidad escoger cómo fue escuchar cómo fue el proceso con Caligrama, pero siento que estamos haciendo un poco de trampa, porque hemos hablado de Alejandro, de los personajes, hemos hablado de cómo parte la novela, pero no hemos hablado de qué se trata la novela en un lanzamiento de la misma. Te quería preguntar si querías contarle a quienes nos están escuchando de qué trata el Código Eterno. Sí, el Código Eterno, su premisa es el descubrimiento en el año 2025 de una colección entre manuscritos que venían desde antes de Cristo hasta la actualidad y que por etapas o por épocas cada autor iba agregando, como dije anteriormente, frases, pero lo relevante ahí es que era un mensaje que alguien o algunos querían dar a la humanidad, pero había otro equipo que no quería que ese mensaje llegara y que sabía cómo estaba ocurriendo. Y aquí me valgo un poquito de el contexto de las sectas secretas, de este tipo de asociaciones, y utilizo asociaciones que fueron reales, asociaciones que existieron. Ese fue otro proceso de investigación. En Inglaterra existieron los Dark Souls, que eran las almas oscuras, que se encargaban de llevar ciertos secretos y encubrirlos, pero lo modernicé, lo colocamos al día de hoy. Y entonces la novela gira en torno a Artemis, que es una inteligencia artificial que crea Alejandro, junto con un equipo de informáticos, cuyo objetivo es descifrar lo que era indescifrable por la mente humana, por el olvido, por el error, y esta era capaz de no olvidar nada y poder conectarlo todo. Y cómo ese paso de la autenticidad de la escritura humana va avanzando hasta convertirse probablemente en un algoritmo más o en una forma de escritura al futuro. Muchas gracias por dar esa sinopsis del libro. Ahora me gustaría que habláramos propiamente tal del libro, de lo que compete a toda la trama. Así que voy a ir tomando algunos conceptos claves para el libro y para comprender de qué se trata, y vamos a ir indagando un poquito más. Partamos en realidad por el protagonista del libro, por Alejandro Collins, este investigador. Cuéntanos un poquito, ¿quién es para ti Alejandro Collins? Alejandro es un hombre de unos 35 años aproximadamente, con posgrado en literatura comparada. Es un hombre fracturado, es un hombre que viene de episodios dolorosos que le han hecho cuestionarse a sí mismo su calidad humana, más no su calidad profesional. Entonces, en su cabeza compiten esas dos cosas. Quiero ser tan bueno en la literatura que descuido lo humano, pero al mismo tiempo si me enfoco en lo humano voy a perder el nivel que tengo. Entonces, es un hombre que siente la necesidad de investigar, de conocer. Mucho con tu presentación anterior cuando hablabas de la tribu, no recuerdo exactamente el concepto, pero era que se transmite en la tribu de las mujeres ese dolor. Era algo similar en donde la familia, su tribu, que venía de un orden literario también, pues lo cercenó. Y entonces él dejó la escritura, él quería escribir, pero se vio obligado a dejarla y se convirtió en un literario, en el que leía y era capaz de decir. La verdad es que es realmente un proceso muy ansioso leer a este Alejandro atrapado, porque se nota mucho que está metido entre esos dos polos y sus frustraciones genuinamente te llegan cuando vas leyendo a este Alejandro, Dios mío. Cuéntanos un poquito ahora que conocemos a Alejandro. ¿A qué se enfrenta cuando parte el libro? Ya mencionaste el lugar en el que estaba,
Pero ¿cuál es esa chispa que hace que Alejandro empiece a moverse a lo largo del Código Eterno? Sí, de hecho al principio del libro Alejandro ya venía unos meses que había estado investigando unas especies de criptogramas y de símbolos que escribían en los bordes del papel, y eso normalmente se usaban en la antigüedad como identificadores de el lugar, la época y la estación. Entonces ellos, era una forma de que el que lo leyera entendiera que lo escribió, por ejemplo, en el invierno en el sur de Escocia, por decir cualquier cosa. Entonces habían referencias de este tipo que no todo el mundo lo ponía, y que de ahí tomé prestado para incluir otro tipo de simbología, como por ejemplo, en este caso, al principio mencionamos a Mercurio. Mercurio es el que despierta a Alejandro, porque ¿qué es Mercurio? O cuando dicen Mercurio retrógrado, todo esto, ¿qué significa? Mercurio significa la transformación, el paso de un estado a otro, sea espiritual, mental, emocional, y ese paso se fundamenta no solamente en haberte dado cuenta, sino en querer saber ahora qué pasa. Y Alejandro Collins, en esa biblioteca, cuando empieza a ver esos símbolos, se desata una inquietud que él no sabe por qué, pero entendió que debía investigar. Y ahí comienza su proceso de transformación y resulta ser el personaje que va a tener que darle vida a esta frase que venía escribiéndose durante más de 2000 años. Esa persona que le da vida a esta frase, que sigue a través de los años, efectivamente va consolidándose como tal Alejandro de una manera muy, muy magistral, que lo hace muy buen protagonista también, a mi parecer. Pero también lo hace acompañado, tiene ciertas ayudas bastante importantes a lo largo del libro. Una de ellas ya fue mencionada por Juan Carlos aquí, Artemis propiamente tal. Cuéntanos un poquito, ya mencionaste que Artemis es una inteligencia artificial creada por Alejandro. ¿Cómo se te ocurrió la idea de Artemis? Sí, esa no fue tan loca como la idea del libro, fue un poquito más coherente. Artemis viene de Artemisa, que es una diosa que ha transmutado por varios tipos de percepción, ¿ya? Artemis en algún momento se presentaba con arco y flecha y un ciervo, que era la diosa de los cazadores. Pero también después Shakespeare la utilizó más de una vez y la colocó como la diosa de las hadas, o la diosa de aquello que ilumina durante la noche. Era como esa luna que permitía a los cazadores de noche poder ver sus presas. Y de ahí me pareció sumamente interesante tomar Artemis, porque Artemis para Alejandro es esa luz en la noche. Artemis le va a dar la claridad a Alejandro para poder avanzar, porque él sin esa iluminación no hubiese podido encontrar esa frase escrita. Entonces Artemis, más que ser un elemento figurativo, un elemento evocador, es un personaje más. Es un personaje más que madura y termina siendo un rol muy importante al final de la novela. De hecho, en la medida en que iba leyendo el Código Eterno, me hacía mucho sentido pensarlo con los estudios sociales de lo posthumano. La verdad, por aquello que es más que humano, por aquello más que humano que empieza a cobrar cierto carácter porque cumple un rol social finalmente, y cumple un rol súper específico en todo el entramado social en el que nos vemos implicados en el día a día. Y todo esto para resolver este Codex Aeternum que se repite a lo largo del libro. El Codex Aeternum ya... En realidad iba a preguntarte de qué manera se te había ocurrido. Intuyo que ya nos hipotetizaste un poco con este sueño del inicio, pero si podrías contarnos un poquito más de cómo nace tu idea o cómo desarrollaste la idea del Código Eterno, de este Codex Aeternum que Alejandro busca resolver. Sí, ese concepto nace fundamentalmente de los manuscritos. Los manuscritos eran la forma más antigua y más valiosa
en que los escritores, los legatus, todo lo que tenían que ver con la transmisión del conocimiento tenían, que eran hojas, papiros, escritos a mano para que pudiera trascender. Entonces, ahí comienzo a buscar la manera de cómo combinaba esos manuscritos incipientes a principios de la época de la humanidad con hoy en día las computadoras. Y un día, oyendo una entrevista de un pensador, dijo algo que me dio la chispa, y de hecho eso vino después que ya había empezado a escribir, que era que los símbolos de las palabras en español, en inglés, en el idioma que fuera, son algoritmos, que en nuestra cabeza lo entendemos de otra manera y que terminan siendo símbolos que unidos conforman un sentido. Y de ahí partió la idea de decir, esto es un código, porque todos nos manejamos en códigos. Cuando yo le hablo a alguien y le digo palabras que no existen, que son sonidos, pero él entiende la codificación. Entonces ahí dije, esto tiene que ser un código. Más allá de que la palabra código fuera código, había un concepto. Y eternum o eterno, porque quise darle esa longevidad, esa inexistencia, esa incapacidad de medir dónde está o para dónde va. Entonces por eso quise llamarlo el Codex Aeternum. Un código que trasciende el tiempo, finalmente, y es por ende eterno. Qué bello, porque además en la traducción, en la transcripción en el descubrimiento de este código eterno, nos vamos encontrando un montón de referencias que ya fuiste mencionando un poquito. Aparecen alusiones a Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, a 1984, a El nombre de la rosa, muchísimas obras muy icónicas para la humanidad que empiezan a consolidar este Codex Aeternum al que Alejandro debe dar vida, en realidad. Te quería preguntar si este análisis tan minucioso de estas obras, más o menos, ¿qué vino primero? ¿Tú te empezaste antes a cuestionar que tal vez todas estas obras sí podían estar como explícitamente conectadas? ¿Tú empezaste a poner en práctica ese sueño que tuviste en que todos se estaban tratando de comunicar? ¿O primero tuviste la idea, empezaste a escribir y después trataste de irte de lleno a ese análisis? Sí, ese es un proceso complejo como que de sectorizar, porque la idea nace, luego investigo si había algo, no había, empiezo a buscar conexiones yo con inteligencia artificial, empiezo a ver si esta novela tenía conceptos similares a esta otra. Yo me he leído por lo menos 2 veces 1984, me parece que es uno de los escritos más predictores y más valiosos que ha podido escribir alguien. Y En nombre de la rosa, El Gran Gatsby, y todos terminan concentrando en 2 o 3 puntos. Es como cuando, sin ánimo de tocarla desde el punto de vista profundo, pero las religiones todas terminan más o menos en los mismos pilares fundamentales. Hay que amarnos entre todos, no tenemos que hacer el mal. Entonces, todas son muy diferentes, se odian entre sí, pero mantienen el mismo eje central. Y eso pasó. Entonces, mi trabajo fue escoger las novelas que a mí me gustaran más y buscar darle la vuelta de una forma que coincidiera con la otra, con la otra y con la otra. Entonces creo que ahí estuvo más el trabajo. Y escogí las que a mí más me gustan. Una con la que tuve que lidiar un poquito más, porque no la he leído completa, es Moby Dick, de Herman Melville. Pero el mensaje de Moby Dick era muy claro. Entonces me era funcional para el objetivo final de la novela. Y alguien me preguntó, pero ¿y por qué escogiste puro escritor famoso? Qué fácil. Qué fácil es agarrar a todos los que han sido famosísimos. Claro, y en el libro lo explica. Son esos famosos porque eran los únicos que tenían la posibilidad de dejar un escrito que trascendiera en el tiempo. Porque quizás un escritor que hubiese escrito 2, 3 libros y hubiese pasado de alto y nadie conociera, no iba a poder transmitir el mensaje. Entonces tenía que ser alguien que tuviera el suficiente peso
literario y social como para que su mensaje perdurara en una biblioteca. Y como hoy en día hablamos, por ejemplo, 1984, escrita en 1940, que todavía no solamente es vigente, sino es una novela absolutamente real. Entonces, por eso son artistas, son escritores famosos los que elegí para poder trascender el mensaje. Me gustaría tomarme de eso y que reflexionáramos un poquito, Juan Carlos. Toda esa literatura que nos rodea, todos esos escritores famosos, todas las cosas que leemos, ¿cómo crees tú que influencia esa literatura que nos rodea en nuestro sentido de creatividad, en nuestra creatividad? Te voy a decir algo que le oí alguna vez en una entrevista que le hicieron a otra persona a la que leo mucho, que se llama Stephen King, que es un tipo de novela más oscura, un poquito más en otro orden, pero él decía, para poder escribir tienes que leer. Si no lees, nunca vas a poder escribir, porque tienes que internalizar qué es escribir, qué es hacerlo, cómo se hace. Puedes tener tu propia voz, puedes tener tu propio arco narrativo, tu propio género, pero necesitas entender de qué manera plasmas para que la persona que te va a leer entienda lo que le vas a decir. Entonces, antes de hacer el Código Eterno, leí muchísimo y entendí cómo era la progresión de la novela. Entendí cómo era el proceso y ahí creo que fue donde Joel Dicker me ayudó más. Él tiene una trilogía muy bonita que habla sobre la maduración de un escritor, que yo siento que es el mismo, con un profesor, y de ahí tomé un poco esa idea de cómo madurar ese personaje y que fuera avanzando con las diferentes cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, pero que funcionan como un mismo cimiento para ir entendiendo nuevos procesos. Y cuando me sentaba sobre lo que había escrito, un poquito abordando lo que acabas de decir, es cómo le doy continuidad. Yo creo que ese es el reto más grande. Y más cuando trabajas con tantos personajes, cuando no eres un escritor que haya hecho muchas cosas, madurar cada personaje es un trabajo realmente difícil. Y el aporte de estos, como lo dijiste, literarios, escritores, yo creo que nos dan las herramientas de una forma muy silenciosa. Es más, son la base de la creatividad. Los grandes libros se han escrito inspirados en libros anteriores y los anteriores en anteriores. Siempre han tenido partes de. Entonces, ahí yo creo que el máximo tributo hay que hacérselo a los que comenzaron cuando apenas tenían una pequeña vela o una lámpara de querosén y se le ocurrían cosas porque no tenían más nada en que ocupar la mente. Y decidían llevar a cabo todo el deseo que era en ese entonces escribir. Es verdad, es una fuente de inspiración eterna esa. Oye, en este proceso creativo en el que está metida la literatura, sí, también aparece un tema que toca tu libro, que viene a ser la inteligencia artificial. Te quería preguntar, ¿cómo crees que compiten en el mundo creativo actual que vivimos, en nuestras creatividades actuales 2026, la literatura y la inteligencia artificial? Pregunta compleja, complejísima, porque en lo personal soy un usuario y soy una persona creyente en que la inteligencia artificial va a ser una herramienta, es ya una herramienta muy valiosa. Sin embargo, creo que la inteligencia artificial nos gana en tres cosas principalmente y nos va a ganar siempre. Uno, no muere, no tiene capacidad de morir. Dos, se automejora. Ya la inteligencia artificial tiene la capacidad de autorreescribir su propio código para mejorarse. Y por último, no olvida. Es imposible que olvide. Y esas son tres cosas que el ser humano, lamentablemente, no puede perpetuar. No somos inmortales, al menos por ahora. Tenemos una tasa de olvido y muchas veces no somos capaces de automejorarnos porque estamos atrapados en una celda mental en donde creemos que estamos ahí y ahí tenemos que vivir. No somos capaces de mirar un poquito más arriba. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial va a ser muy superior. De hecho, los que saben,
Dicen que la AGI, que es la inteligencia artificial generativa, ya cuando supere la capacidad humana promedio, está a menos de un par de años de llegar. El reto va a poder seguir escribiendo con la creatividad propia del ser humano sin dejar que nos las robe la inteligencia artificial. Porque va a llegar el momento en donde, de hecho ya les quiero comentar, Netflix está trabajando en una subplataforma en donde, por ejemplo, Joaquín hoy se sienta frente al televisor y dice: hoy quiero ver una historia similar a Harry Potter, pero que el protagonista sea un moreno oscuro, que tenga 2 afros grandes, que sea fornido y que se ambiente en África, pero que tenga poderes mágicos. Tú lo que vas a hacer es escribir eso en la plataforma de Netflix y en media hora, y le vas a decir cuántos capítulos quiere que tenga. Y en una media hora a 40 minutos te va a generar el primer episodio de una serie, con actores, diálogos y escenario. Por lo tanto, vas a tener acceso a simplemente imaginar algo y tenerlo todo en bandeja. Entonces creo que los que nos gusta escribir, los que escribimos, nos enfrentamos a un reto que yo siento que esto va a tener su pic de usabilidad, pero tarde o temprano el ser humano va a perdurar, va a poder luchar y mantenernos con la capacidad de escribir y de darle ese tono real, cotidiano de la vida a lo que escribimos. Y la gente va a valorar eso. En estos días Antonio Banderas, lo entrevistaban porque está haciendo puro teatro ahora, o con cine, y le decían: Antonio, pero tú tan famoso, un hombre como tú que lo llaman. Y dice: no, es que yo me dediqué al teatro ya, porque el teatro va a ser lo único de las artes que todavía no nos van a poder quitar, porque ningún robot se va a poder subir a poner mis gestos, a hacer mis, porque no puede, va a tardar, y cuando eso llegue ya voy a estar muerto. Entonces es eso, es buscar puntos de escape a esto que está pasando. Definitivamente hay mucho que aprender en todo este proceso que se nos viene de aquí en adelante. Me gustaría preguntarte respecto a los aprendizajes que demuestras tener sobre la inteligencia artificial y sobre ti como persona. ¿Qué has aprendido en el proceso de publicar este libro? ¿O cuáles serían los aprendizajes más icónicos, para decirle de cierta manera? Creo que primero aprendí a que sí es posible. Aprendí mucho de inteligencia artificial, tanto que hoy en día ya la uso para mi vida cotidiana en mi consulta médica. Y aprendí que siempre hay que intentarlo, porque yo no me daba crédito desde un principio, yo mismo era mi primer detractor. Estás loco, no vas a escribir esa idea no tiene pata ni cabeza. Y no sé, esa chispa interna, esas ganas te van haciendo. Entonces aprendí inteligencia artificial y hoy en día me sirve. Aprendí a hacerlo a pesar que sientas que no puedes, y sobre todo tuve que aprender mucha geografía de otros países que no he visitado. Tuve que aprender geografía del Cairo, de Israel, de Grecia, de Florencia. Tuve que revisar sus platos típicos para poderlos adaptar a cada comida. Y de hecho hay un momento anecdótico que Elena, una de las partes del equipo de Alejandro, en un momento está con su papá en la infancia y están recordando que en Florencia ella estaba de vacaciones con papá y mamá y por un momento se perdió en medio de un bulevar de comida. Y los padres se aterraron, se asustaron y no hallaban qué hacer y pegaban gritos en español, porque ellos eran españoles, pero estaban en Roma, nadie los entendía. Entonces no encontraban a la niña, unos 6 años, no mentira, menos, 4 o 5 años, y hasta que la niña apareció que se había metido en un baño de hombres porque tenía ganas de orinar y no le dijo a nadie. Bueno, ese evento es de mi propia vida con mi hija, que está aquí. Ocurrió, ella le provocó una tarde, irse al baño sola y no la encontrábamos y casi mandamos a cerrar todo el centro comercial. Entonces,
es la oportunidad también de alguna manera de plasmar esos hechos importantes de tu vida en el material que haces. Me encanta saber que existen estas anécdotas realmente detrás de las fantásticas letras del Código Eterno. Pensemos un poquito ya para el final de este lanzamiento, pensemos en el después del libro. ¿Con qué sensación te gustaría que nos quedáramos tus lectores cuando termináramos el libro y cerráramos ya la última plana? Dos cosas. Una, que quieran leer más, que se den cuenta del valor que hay en leer y que digan, oye, quiero más. Y si dicen quiero una segunda parte, mejor todavía, pero quiero leer más. Y lo otro, que aprendan a que tenemos que resguardar nuestros valores y cualidades humanas, porque a todos los que estamos aquí nos va a atrapar la tecnología y la inteligencia artificial, queramos o no, estamos inmersos ya, pero que conservar esa cualidad humana, todo aquello que nos hace humanos realmente, quizás va a ser el único valor y el único pilar fundamental para poder seguir siendo una civilización. Qué potentes tus palabras, qué potentes, me gustan. Y dijiste algo que no puedo pasar por alto, de si queremos una secuela. ¿Se viene acaso una secuela de El Código Eterno? No lo sé todavía. Me han preguntado, de hecho mi cuñada lo terminó de leer y lo primero que me dijo, ¿y para cuándo la próxima? Todavía no lo sé, yo creo que el final da como para una secuela. De hecho, en la editorial, cuando analizaron la novela, me dijeron que daba para una trilogía. ¿Ya? Pero todavía no lo sé. Probablemente ya esté agrupando ideas. El tiempo nos lo dirá. El tiempo nos lo dirá y yo estaré ahí tratando de apurarle. Buenísimo, buenísimo. Ya llegando en realidad, ahora sí, yo creo que al final, ya mencionaste, has hablado de tus futuros proyectos también al inicio de esta conversación. Te quería pedir que le dieras un consejo a aquellas personas que están pensando en empezar a escribir. Escribir es muy frustrante. Es realmente frustrante porque el peor juez eres tú mismo. Y lo escribes en un momento apasionado y dices, estoy teniendo ese shock de luz y después lo relees y dices, pero qué porquería es esta. ¿Cómo se me pudo ocurrir esto? Y eso es un proceso que es natural. Yo creo que todos vamos a pasar por eso y hasta que tú entiendas que te tienes que enamorar es de lo que tú crees, de lo que tú pensaste y enamorarte con eso locamente, o sea, enfermamente, enamorarte de esa idea. Y en ese punto avanzar. Y lo otro es escribir. Mira, yo no sabía, ahora lo hago. Cuando se me ocurre una idea y voy en el carro, abro notas y le dicto la idea que se me ocurrió. Y la nota se llama ideas. Y en algún momento las voy a usar, en algún momento, pero eso te va alimentando esas ganas de seguir adelante. Entonces, mi consejo sería hacerlo, no negarte a ti mismo que no puedes y sobre todo escribir todo lo que se te ocurra y guardarlo. En algún momento va a ser útil. Me encantaría haber escuchado estas palabras de preadolescente, la verdad, me encanta. Me encanta, muchas gracias por tus palabras. Me gustaría abrir el micrófono en caso de que alguna de las personas que nos están viendo tenga alguna pregunta para nuestro autor, Juan Carlos Riera, de El Código Eterno. Por si es que hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Está todo clarito. Creo que fuiste demasiado elocuente, Juan Carlos. Ahí. ¿Hay o no hay? Levanta la mano. Bueno, Juan Carlos, te felicito. Yo leí el libro completo y todavía quedé con ganas, como tú dices, de seguir leyendo más partes. Muy bueno, ok, de verdad que sí. Ok, éxito, síganos éxito. Me encanta.
¿Algo más que quieras compartirle a las personas que nos están escuchando antes de ya cerrar el lanzamiento, Juan Carlos? Sí, bueno, para terminar, quiero decir llamar una cita de un gran ídolo mío, ficticio, pero ídolo, que se llama Vito Corleone, que dice: quien no es capaz de valorar a su familia no tiene nada en la vida. Y todos los que están sentados ahí son mi familia. Y son los que están aquí. Así que gracias. Con esas potentes palabras que me encantaron, queremos agradecer a mucha gente. En realidad agradecemos al Palacio Rioja por ofrecernos este espacio espectacular para realizar este lanzamiento y el Jardín de las Letras. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y que asistieron a este evento tan importante en la trayectoria de un libro como El Código Eterno. Y agradecerte a ti, Juan Carlos, por confiar en nuestro proyecto regional para la Organización Social de Autoridades Literarias para llevar a cabo este lanzamiento. No me cabe duda de que al Código Eterno le esperan cosas muy buenas en el futuro. Ya es una obra maravillosa. Espero que estés tan enfermamente enamorado de tu libro como sé que yo también llegué a estarlo. Habiendo dicho eso, démosle un último aplauso a Juan Carlos Riera Medina, escritor de El Código Eterno, el secreto que unió a las grandes obras. Gracias a ti. Habiendo dicho eso, damos por finalizado el lanzamiento. Pueden encontrar al autor en su stand, donde pueden encontrar sus obras, y le tenemos también un pequeño regalito de parte de la organización aquí.